Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en este día, esperando que se encuentren bien. Decirles que seguimos con el estudio de la regeneración. Acuérdense, la semana pasada estuvimos dando el primer estudio de la regeneración. La semana pasada estuvimos dando el primer estudio de la regeneración, en el cual estuvimos utilizando versículos bíblicos, o en este caso argumentos bíblicos para demostrar que la regeneración sí es bíblica, la doctrina de la regeneración sí es bíblica. Yo sé que muchos hermanos saben que el nacimiento nuevo o la regeneración es bíblica. Algunos tal vez no conocen el término de la regeneración, tal vez se le hacía no conocido. No ignoraban la regeneración, sino la conocían más como el nacimiento nuevo que tiene el cristiano. Amén. Por lo cual el primer estudio que estuvimos dando fue explicando qué es lo que era la doctrina de la regeneración, por qué se le eligió tomar como doctrina la regeneración y qué es lo que es la regeneración, qué es lo que es el nacimiento nuevo, y estuvimos viendo todos esos temas, utilizando el pasaje bíblico de Ezequiel 36, 25 al 28. Y a través de ese pasaje estuvimos analizando la profecía. Esa era una profecía. Para que se recuerden, era una profecía que hablaba sobre un nacimiento nuevo o una regeneración. Amén. Para el pueblo, para poder restaurarlo, para hacer que ellos puedan seguir los mandamientos de Dios. Por lo cual, recordarles que seguimos viendo el tema de la doctrina de la regeneración. Esto lo vamos a estar viendo como un mes y medio. Amén. O sea, están quedando como cuatro semanas más para que terminemos de ver esta doctrina de la regeneración. Estamos desglosando versículo por versículo para que podamos fundamentar nuestras creencias. Esto es para que nosotros podamos fundamentar nuestras creencias como cristianos. Nosotros creemos, los cristianos, creemos en la doctrina de la regeneración, pero a veces no sabemos cómo fundamentarlo a nivel bíblico. Amén. Solamente utilizamos, por así decirlo, la labia para defender la doctrina de la regeneración o el nacimiento nuevo. Pero lo que necesita el pueblo cristiano es conocer la doctrina a nivel bíblico. Por lo cual estamos viendo la doctrina de la regeneración a nivel bíblico. La semana pasada vimos el pasaje de Ezequiel, como les dije, fundamentando la doctrina de la regeneración con la escritura del Antiguo Testamento, aclarando que la regeneración o el nacimiento nuevo ya se venía profetizando, ya se venía hablando desde hace mucho tiempo atrás. Amén. En el cual hoy en día nosotros los cristianos gozamos de ese maravilloso nacimiento nuevo, esa regeneración, porque esta regeneración es la que nos hace avanzar, nos hace cumplir la ley, nos hace seguir en la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Él. Eso es lo que hace el nacimiento nuevo, cosa que aquellos antiguos no la tuvieron. Y cuando digo antiguo me refiero al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, no lo tuvieron. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, hoy en día nosotros gozamos como cristianos de esa maravillosa regeneración o nacimiento nuevo. Amén. Por lo cual, hoy día vamos a seguir fundamentando la regeneración a través de la Biblia, utilizando otro pasaje bíblico que se encuentra en el Nuevo Testamento. Amén. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 16 al 18, ahí vamos a estar analizando otro argumento bíblico para apoyar la doctrina de la regeneración. Vamos a estar analizando otro aspecto de la regeneración, vamos a estar analizando qué significa también la regeneración, qué implica. Aquí el apóstol Pablo da una indicación de cómo es el nacimiento nuevo, y eso vamos a estar hoy día analizando, vamos a estar hoy día estudiando. Amén. Por lo cual, mis hermanos, quiero que tomen suma atención. Si ustedes no entienden algo, hagan preguntas por WhatsApp. Por WhatsApp no, ahora que recuerdo, no pueden escribir. O tengan las preguntas para la próxima clase. Amén. Para la próxima clase, que va a ser el día viernes, va a ser presencial, tengan sus preguntas listas
y me la hacen, amén, para los que tengan duda, porque ahora yo estoy haciendo el video, estoy solo, no los tengo a ustedes al frente, puede que surjan preguntas, lo más probable es que surjan preguntas, algunos van a tener dudas sobre el significado de ciertos pasajes, van a tener ciertas lagunas donde no van a saber si realmente es así o no es así. Entonces, si ustedes tienen duda o pregunta, escríbela, guárdela y la respondemos el siguiente viernes. Amén. Este otro viernes vamos a responder cada una. Ahora, también quiero decirle que si ustedes no me entienden muy bien por el video, o si yo no me doy a explicar mucho, tengan misericordia, porque es un poco difícil estar solo aquí dando un estudio bíblico a través de una cámara que es como medio complicado, es como estar hablándose al espejo. Amén. Es como estar hablándose al espejo y es extraño, no me siento, no es tan cómodo. Amén. Si, si me ven que, ¿cómo se llama que me confundo un poco, es porque por la incomodidad que causa esto, es raro, pero causa esa incomodidad. Amén. Por lo cual quiero que ahí tengan un poco de misericordia conmigo. Así que vamos a estar analizando la doctrina de la regeneración hoy día, utilizando el pasaje bíblico, 2 de Corintios 5, versículo del 16 al 18. Amén. Vamos a estar viendo este pasaje bajo el tema, por así decirlo, vamos a poner un tema, por así decirlo, o nuestro norte, que se va a llamar así: nueva criatura. O sea, este pasaje bíblico que vamos a ver ahora habla de qué es lo que es ser nueva criatura. Amén. Así que vamos a iniciar con la lectura. Amén. Y dice, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16, para los que se hayan confundido o no recuerden. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Vamos a hacer una oración para empezar este estudio y para que podamos seguir avanzando en la exégesis de esta palabra. Amén. Señor mío, Dios eterno, Dios glorioso, te doy gracia, gloria y honra, Señor mío, por ayudarme en este día, Rey de la Gloria, por darme fuerza, por darme energía, Rey de la Gloria, de poder hacer toda mi actividad y aún así llegar, Rey de la Gloria, a hacer este video, Señor mío. Te doy gracias, Rey de la Gloria, por tu gran misericordia, por tu gran bondad, Rey de la Gloria. Te doy gracias, maravilloso Dios eterno. Te pido, Rey de la Gloria, que este video, Señor mío, que este estudio que voy a hacer ahora, Rey de la Gloria, sea de gran bendición para usted, maravilloso Rey de la Gloria. Sea de gran bendición para los hermanos que me están escuchando, Rey de la Gloria, y sean bien recibidos, Rey eterno, Dios glorioso. Te pido, Señor mío, ayúdame a darlo, Señor mío, ayúdame a explicarme bien, ayúdame a expresarme bien, Rey de la Gloria, para que esto se pueda entender, Rey de la Gloria. Para que mis hermanos, Rey de la Gloria, puedan, Rey de la Gloria, ser edificados, ser, Rey de la Gloria, nutridos de tu palabra, Rey de la Gloria, y ser guiados, Señor mío. Te pido, Dios eterno, que esta palabra, Rey de la Gloria, que se va a estudiar, que se va a enseñar hoy día, pueda, Rey de la Gloria, ser de bendición para ellos. Te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, mis hermanos. Discúlpenme un poco que me están llamando. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a seguir con este estudio dándole énfasis a la regeneración, que es lo que es. Y hoy día vamos a hablar un aspecto diferente al de la semana pasada. Así que si tiene lápiz y tiene cuaderno, vaya anotando, mis hermanos. Vaya anotando. Porque
porque esto nosotros no simplemente tenemos que saberlo, como dije la semana pasada, sino que tenemos que implementarlo en nuestras vidas. Amén. Ya, vamos a pasar al estudio rápidamente porque ya van 10 minutos y aún no me he metido en los versículos. Amén. Vemos cómo Pablo, aquí en el versículo 16, empieza diciendo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí? En este momento yo no los voy a poner a ustedes en el contexto porque estos versículos, estos 3 versículos se explican fácil, se pueden entender. El que no lo entienda, ahora lo voy a estar explicando, pero se pueden entender fácil. Así que no los voy a meter al contexto ya que para entender más a profundidad, que se los voy a estar dando ahora, tendría que estar hablando del capítulo 3 y no es necesario ya que estos 3 versículos se explican bien lo que hoy día vamos a estar estudiando. Amén. El apóstol Pablo lo que quiere decir o lo que quiere dejar dicho en el versículo 16 cuando dice a nadie conocemos ahora según la carne, quiere decir que el cristiano, pues voy a ingresarlo primero a esto, sé que va a ser un poco extraño que no hablar tal vez el versículo 16 de la doctrina de la regeneración, pero para allá va, amén. Está hablando el apóstol Pablo que nosotros los cristianos no podemos hacer acepción de personas. Amén. El cristiano no debe hacer acepción de personas. Por lo cual, dice el apóstol Pablo que ahora, en esta posición como cristiano, no está diciendo que no se está dirigiendo a los mundanos, sino que se está dirigiendo a la iglesia. Amén. Se está dirigiendo a los corintios, que ahora como nosotros como cristianos, no debemos hacer acepción de personas, por lo cual a nadie conocemos según la carne. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos hacer acepción de personas. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en esta situación. Yo llego al Evangelio. Amén. Yo llego al Evangelio y los hermanos que antes yo no conocía, o la gente que antes yo no conocía, pasan a ser mis hermanos. Aunque no de carne ni de sangre, pasan a ser mis hermanos. Amén. Por lo cual yo antes no los conocía, pero ahora los conozco. Y la familia mía, la de carne, la de sangre, la misma familia mía, ahora para mí resultan ser desconocidos. Amén. Desconocidos, pero no en un mal sentido, mis hermanos. No se me confunda ahí. No en un mal sentido, sino que pasamos a ser como desconocidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Padre se levantará contra el Hijo contra el Padre, y así sucesivamente. Quiere decir que cuando uno se vuelve cristiano, van a haber situaciones difíciles en la casa. Lo podemos ver cuando una hermana o un hermano tiene una pareja inconversa. Amén. Y llegan al Evangelio y de repente uno de los dos queda sirviendo a Dios, queda en los caminos de Dios. Que es lo que vemos en uno de esos dos, que antes del Evangelio ellos se amaban, se querían. Amén. Ellos no se privaban de muchas cosas. Y debido a que uno de esos dos está yendo a la iglesia, ahora el que no va a la iglesia se levanta contra esa persona. Por lo cual, a la persona que yo antes conocía, antes de ser yo cristiano, yo lo conocía según la carne, yo lo conocía a él, yo sé quién era, yo compartía con él, yo vivía con él, conversábamos juntos, pero ahora que yo soy cristiano, ya no lo conozco, ya no sé ni quién es. Se me levanta y me dice cosas que antes no me decía. Amén. Entonces, por usted ser cristiano, dice el apóstol Pablo, que hace una excepción. Ese es un punto que enseña este versículo, la enseñanza de este versículo. Entonces el apóstol Pablo escribe esto: ahora a nadie conocemos según la carne. Amén. O sea, según la carne, ya que me vuelvo cristiano, ahora hasta mi propia familia puede ser piedra de tropiezo para mi vida. Ese es un punto que abarca este versículo. Otro punto que abarca este versículo es de la acepción de personas dentro del cristianismo, dentro del evangelio. Amén. ¿Qué es lo que hay dentro del evangelio? Acepción de personas muchas veces.
En aquellos tiempos la había. ¿En qué sentido? Los judíos no se juntaban con los gentiles porque para ellos no eran iguales. Amén. Por lo cual estoy hablando de judíos, no judíos creyentes en lo que ellos creen para allá. No sé si me explico. Sino que judíos que empezaron a seguir a Cristo, judíos que se hicieron cristianos, yo de ellos estoy hablando. Esos judíos que se hicieron cristianos empezaron a hacer acepción de personas, empezaron a separarse. Entonces, el apóstol Pablo aquí dice, ahora que soy cristiano, yo ya no conozco a nadie según la carne. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que ahora si yo antes era judío y detestaba a los gentiles, ahora ya no lo tengo que detestar. Porque detestar o hacer diferencia entre ellos. Amén. Porque yo en Cristo, o nosotros en Cristo somos hermanos. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice este versículo por la acepción de personas que estaban haciendo los judíos contra los gentiles, haciendo una diferencia. Los judíos para acá, los gentiles para acá. ¿Por qué? Porque los judíos, ellos se consideraban a ellos mismos superiores, ya que eran del pueblo elegido y aparte tenían la circuncisión. Y los gentiles eran como un pueblo también recibido por Dios, pero más degradado que ellos. Entonces el apóstol Pablo aquí le dice que según la carne ya no conocemos a nadie. ¿Qué es lo que está diciendo eso? Que ahora todos somos iguales. Judíos, griegos, gentiles, no gentiles, todos son iguales, absolutamente iguales. Amén. Y aún sigue el apóstol Pablo diciendo, y aún si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Y aquí empieza a hablar sobre la regeneración, más a profundidad, pero la de Cristo Jesús. Amén. En lo que ya vimos anteriormente, habló sobre un aspecto, cómo debe ser el cristiano. Y el cristiano no debe hacer acepción de personas. Y también dice que el cristiano, incluso los mismos de la casa, se les van a levantar. En este otro versículo, en esta otra parte que habla el apóstol Pablo, dice que, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué está diciendo eso? Que en el principio, antes de que Jesucristo muriera, hubieron gente que lo conocieron. Amén. Gente, por ejemplo, como Pablo, que conoció a Jesucristo, no de vista, tal vez, no de vista, pero sí de oído. Amén. Conocía a Jesucristo, que le habían dicho que era un falso profeta, un falso Mesías, y entonces el apóstol Pablo tenía ese conocimiento de Jesucristo. ¿Entienden? Tenían ese conocimiento. Y entonces el apóstol Pablo dice que, y aún si a Cristo conocemos según la carne, o sea, mientras Él estaba vivo, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque sabemos ahora que Jesucristo sí era el Mesías. Amén. Para aquellos tiempos, esa gente que conoció a Jesucristo en carne y hueso, también, ese es otro punto, ya no lo conocían de esa forma, porque en la forma que Jesucristo tuvo su resurrección fue diferente, cambió un aspecto grande en él. Entonces ya era diferente Jesucristo, simbolizando el nacimiento nuevo o la regeneración. Amén. Antes Jesucristo era de carne y ahora era una persona también de carne, pero espiritual, diferente. Amén. De tal manera que muchos se confundieron al verlo. Amén. No pudieron discernir que tal vez era Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo dice que ya no lo conocemos así. O sea, Jesucristo ya no lo conocemos así, sino que a Jesucristo ahora lo conocemos de una forma más espiritual, de una forma más regenerada, por así decirlo, o nueva criatura de lo que estaba antes. Y aquí ya empezamos en el versículo 17 diciendo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Vamos a desglosar este versículo, ya que este versículo le da más énfasis a la regeneración. Amén. Para que vayan entendiendo, mis hermanos, para que vayan entendiendo un poco y agarrando el hilo y no se vayan a confundir.
En el primer versículo 16, el apóstol habla sobre la acepción de personas que estaban haciendo en aquellos tiempos los judíos contra los gentiles. Está hablando sobre el levantamiento que va a sufrir el cristiano por ser cristiano, incluso contra los de su propia carne y sangre. Y está hablando también sobre Jesucristo, que Jesucristo, cuando andaba en la tierra, cuando antes de ser crucificado y morir, era una persona diferente. Cuando Él tuvo su resurrección, Él demostró la regeneración, por lo cual Él cambió. Amén. Cambió como que su aspecto. Amén. Simbolizando, como ya les dije, la regeneración y el nacimiento nuevo que nosotros cada uno tenemos. Y ahora entramos al versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, amén. Si alguno está en Cristo, eso vamos a estar analizando un poquito. Esperen un poco, mis hermanos, estoy viendo algo. Amén. Ya. ¿Qué implica estar en Cristo? Implica unión espiritual, valga la redundancia, con el Señor Jesucristo. Eso implica estar en Cristo, porque no todos son regenerados, o sea, decir yo creo en Dios, ya soy regenerado, no. La regeneración parte cuando usted claramente confiesa a Jesucristo, tiene fe en Él, pero también tiene una unión espiritual con Él. Amén. Mucha gente en el mundo cree en Dios, pero no son regeneradas así como lo es usted y lo soy yo. Amén. Por lo cual, la regeneración implica fe, implica una unión y implica un sometimiento que el cristiano debe tener. Y a través de eso, el cristiano es regenerado. Unión espiritual con Cristo. Amén. Es el primer punto. ¿Por qué unión espiritual? Porque cuando yo recibo a Cristo, me hago con Cristo uno. Yo ya ingreso al cuerpo de Cristo. Amén. Eso significa de modo que si alguno está en Cristo. O sea, yo una vez que confieso a Jesucristo, tengo la regeneración y tengo una unión espiritual con Él. Amén. Una nueva identidad. Amén. Aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador tiene una nueva identidad espiritual. Todo esto se está hablando espiritual porque usted en la carne, aquí en esta vida, seguimos llamándolo igual. Amén. Seguimos teniendo la misma forma, no hay un cambio grande, sino espiritual. Y cuando es espiritual ya van cambiando ciertas actitudes. Amén. Por lo cual es una nueva identidad. ¿Dónde lo podemos ver? Gálatas 2:20. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Por lo cual, nuestra nueva identidad nos trae, como ya le dije anteriormente, una unión mediante la fe. Amén. Mediante una fe, nosotros tenemos esa unión con Cristo Jesús. Ya hablamos que era recibirle como Salvador, estar en Cristo es recibirlo como Salvador, tener una fe genuina en Él y querer ser moldeado. Amén. La semana pasada estuvimos hablando sobre el ser moldeado, que el cristiano debe dejarse moldear. Por lo cual, cuando el apóstol Pablo en el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, estar en Cristo es tener fe en Él, de que Él es nuestro Salvador, de que Él resucitó de entre los muertos y de que Él es que nos guía, que nos limpia de pecado. Amén.
Eso hay que tenerlo en claro, porque hay gente que no cree que Jesucristo es el que perdona, el que nos limpia de pecado. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo, como le dije, es fe, es recibirle, amén, como su Salvador. O sea, recibirle implica yo aceptar las condiciones que Jesucristo tiene para mi vida. Y por último, que ya lo mencionamos también la semana pasada, es dejarse moldear. El cristiano que quiere ser nueva criatura, dice el apóstol Pablo, que tiene que dejarse moldear. Amén. O lo que quiere decir Pablo aquí. Amén. Tiene que dejarse moldear de acuerdo a la voluntad del Padre. Amén. Eso implica el nacimiento nuevo. Y después empieza, y aquí entra a la nueva criatura. Amén. Dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Aquí vamos a entrar sobre nueva criatura. ¿Qué significa nueva criatura? Amén. Puede ser una pregunta. Yo pienso que tal vez puede ser una pregunta. ¿Estará refiriéndose al nuevo nacimiento? ¿Estará refiriéndose a la regeneración? Amén. Y aquí vamos a estar estudiando un poco la semántica de la palabra. Ya. Nueva criatura es, según el griego, la palabra nueva aquí habla sobre algo fresco y renovado. Puede implicar tanto para una cosa como para una persona. En este contexto, el cual estamos viendo, deriva para una persona, por lo cual implica una persona renovada. Amén. Por lo cual, cuando habla de nuevo, habla sobre algo fresco. Nuevo habla sobre algo renovado. La palabra en griego se llama kainos. Kainos, la palabra nuevo. Y nuevo significa renovado o algo fresco. Por lo cual, ahí está haciendo alusión a un nacimiento. Ya que cuando uno nace es como que rejuvenece, ya que la palabra lo que quiere ir más dirigido a algo que recién está empezando, pero ya es. Amén. Por lo que nuevo significa algo fresco o ¿cómo se llama aquí? O algo renovado, algo fresco, algo renovado. Y la palabra criatura, nueva criatura. La palabra criatura ya muchos sabrán, ya muchos pensarán al tiro que es algo nosotros, nueva criatura. Amén. Criatura significa alguien que ha sido, que ya ya existe. Amén. Por lo cual a eso no se le puede dar nuevo nacimiento, sino que se le puede dar un nuevo comienzo, por así decirlo. Se le puede dar una nueva identidad, una nueva vida. Amén. Porque ya algo que ya nació no puede volver a nacer, sino que espiritualmente nace. Y a eso se le llama nueva criatura. Alguien que es nuevo y que nace. Amén. Por lo cual, cuando habla sobre nueva criatura, está haciendo alusión a la regeneración o al nuevo nacimiento. Dice, nueva criatura es. Y después sigue, las cosas viejas pasaron. Amén. Dice, leamos de nuevo el versículo 17 para que no perdamos el hilo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya podemos ver que a través de las palabras en griego, nueva criatura está haciendo alusión a algo fresco o algo renovado. Y de ahí viene la palabra regeneración y nuevo nacimiento. Por lo cual este versículo sí está hablando sobre la doctrina de la regeneración y sí se puede utilizar para fundamentar la doctrina de la regeneración. Y después de eso empieza a hablar sobre
Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahí voy a hacer énfasis sobre las cosas viejas pasaron. Amén. Vamos a ver qué es lo que implica, qué no implica. Amén. Ya, primero vamos a ver qué no implica. No implica que sigamos siendo pecadores. Amén. Hay muchas personas que hoy en día son cristianos. Y cuando usted se pone a conversar con ellos o de repente lo escucha en las predicaciones o en las prédicas que hacen en la iglesia o en los estudios bíblicos, lo que sea, y no tienen mucho conocimiento sobre la regeneración, ellos piensan que aún son pecadores. Amén. Nosotros, antes de venir a Cristo, nosotros sí fuimos pecadores. Amén. Por lo cual, ahora que estamos en Cristo, nosotros no somos pecadores. Nosotros cometemos pecado. Hemos cometido pecado tarde o temprano. O sea, nadie está libre de eso. Pero eso no nos hace pecadores, sino que nos hace santos. Por lo cual, nueva criatura nueva criatura está haciendo alusión a la regeneración, al nuevo nacimiento. Y eso implica las cosas viejas pasaron. Por lo cual, cuando habla de cosas viejas pasaron, está hablando sobre no sobre la inclinación, sino sobre nuestra naturaleza de pecado. Amén. El cristiano, antes de ser cristiano, antes de recibir al Cristo, era pecador. Era pecador. Todas las personas que no reciben a Cristo son pecadoras y están con esa mancha. Cuando usted viene a Cristo, dice la palabra, las cosas viejas pasaron. Esa mancha de pecado que está en usted es eliminada. Por lo cual, para Dios, usted ya no es un pecador, porque un pecador no puede entrar al reino de los cielos. O sea, usted ya no está con esa mancha encima. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que hay gente que sí cae, amén, pero no continúa en el pecado. Hay gente que falla y le pide perdón a Dios y Dios les perdona y son de nuevo limpiados del pecado. Son perdonados inmediatamente del pecado de esa falta. Por eso Jesucristo dejó su sangre, la que limpia de pecado. Amén. Pero eso es lo que es el cristiano. De repente falla, pero el cristiano no es pecador. El cristiano es santo. El cristiano es santo. Amén. Y la santidad no se mide por el nivel de milagro que yo hago o el nivel de profecía en el que yo me muevo. Amén. Sino la santidad es seguir la voluntad de Dios. O sea, primero es recibirle y después es seguir la voluntad de Dios, por lo cual la santidad es progresiva. Va avanzando. Usted viene al Evangelio y es santo. Y usted tiene que continuar en la santidad, perfeccionándose en la santidad cada día. Entonces, cuando habla sobre las cosas viejas pasaron, está hablando que nuestra naturaleza de pecado ya no existe. Amén. Ya no existe. Lo podemos ver en Hebreos 10:5. Así que si algún día o usted tenía un pensamiento de que nosotros somos pecadores, nosotros no somos pecadores. Nosotros ya no estamos en eso. O sea, podemos caer en un pecado. Y no lo digo que podamos caer así como que diciéndole a usted que vaya y caiga. No, sino que en un dado momento podemos tal vez fallar. Caer por error. Por error. Amén. Pero no debiera hacer eso así. Ya que nosotros somos santos. Tenemos una nueva naturaleza. Pero pasa. El hombre tiene esa inclinación al mal y esa inclinación también quiero aclarar que esa inclinación no se va. Usted es cristiano, usted sigue teniendo esa inclinación. Usted sigue teniendo esa inclinación. Lo que se va es la mancha que usted tiene. ¿Cuál es la mancha? La mancha de pecado que no se podía salir con nada. Con nada. Y es el gran beneficio que hoy en día tiene el cristiano, que antes no lo tenían. Que en la antigüedad tenían una mancha de pecado que no la podían sacar y esa mancha no los dejaba tener la salvación. No los dejaba ir al cielo. Hoy en día el cristiano regenerado,
el cristiano que es cristiano, esa mancha se le es quitada y es santo para Dios. De que puede caer en pecado, puede caer, pero es santo para Dios. ¿Qué es lo que queda en el cristiano? La inclinación al pecado. Por eso de repente el cristiano falla, de repente el cristiano cae, porque tiene una inclinación. Es como una persona que le gusta comer dulce, ¿entiendes? Una persona que le gusta comer dulce, de repente ve un dulce y en su corazón tiene el deseo de comerlo, pero como él no puede comer dulce, se retiene de comerlo, pero dentro de sí aún está ese deseo. Así mismo con el pecado. Nosotros se nos es borrada esa mancha, pero la inclinación aún está. Nosotros aún queremos pecar, pero como somos nuevas criaturas y nuevos cristianos, somos cristianos, nosotros lo retenemos a cometer el pecado o incluso a pensar hacer el pecado, aunque nuestros deseos sean cometerlo. Nosotros lo resistimos. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Y no simplemente eso, sino que la nueva criatura, como lo vimos en la clase pasada, nos da beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Corazón nuevo, espíritu nuevo, que nos ayudan a que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre, a que nosotros podamos tener fuerza de decir no, a que nosotros podamos retenernos a cometer ese pecado. Amén, por lo cual nosotros no estamos solos, tenemos respaldo de poder vencer eso. Pero aún así hay gente que cae y Jesucristo aún dejó su sangre vigente hasta el día de hoy para cuando esos cristianos caigan puedan de nuevo ser perdonados. Por eso es que la salvación es por fe, no es por obra, o sea, es por gracia, no es por obra. Porque si fuera por obra, tarde o temprano pecamos y al momento de pecar ya nos degradamos, ya nos servimos. Nos servimos para tener la salvación. Por lo cual es por fe, obligadamente es por fe, mediante Jesucristo que nos da ese regalo inmerecido. Amén. Entonces eso quería aclarar, que nosotros somos santos, no pecadores, que podemos caer en pecado, podemos caer, podemos fallar en algún momento, por debilidad, por una situación que no haya pasado, pero nosotros no vivimos para ese mundo de pecado. Amén. Nosotros no somos hijos del diablo para andar practicando todos los días el pecado. Amén. Pero está esa inclinación. Dios borró el pecado, pero no sacó la inclinación del hombre. La inclinación del hombre aún está en el hombre. Dice en Hebreo 10, 5 al 11. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto de expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Amén. ¿Qué está hablando? Hebreos 10, del 5 al 7. Aquí el escritor saca una cita del Antiguo Testamento diciendo que a Dios ya no le agradaron, ya no le plació que el ser humano hiciera sacrificio, ya que eso no borraba el pecado y el ser humano igual seguía haciendo pecado. Los judíos, los israelitas en la antigüedad hacían un sacrificio y al otro momento seguían pecando. O sea, todos los días pecaban y todos los días hacían holocausto, hacían sacrificio para borrar ese pecado, lo cual Dios no le agradó, porque ellos igual seguían cometiendo pecado y también no había esa mancha, por lo cual Dios
envió a su Hijo y Jesucristo también vino por voluntad propia, porque Dios preparó todo esto, Y mediante Jesucristo fueron eliminados, borrados todos los pecados. ¿Pero de quiénes? De los cristianos o de los que son regenerados, no de los impíos. La gente que está en el mundo que es impía aún sigue con esa mancha. Los que reciben este beneficio son los cristianos. Amén. Y ahí dice en el versículo 10, en esa voluntad somos santificados. Fíjese mi hermano, dice en el versículo 10 de Hebreos 10:10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. O sea, mediante Cristo Jesús nosotros somos santificados, no pecadores. Amén. No pecadores. Las cosas viejas pasaron. Amén. ¿Qué pasó? La mancha de pecado que tenía el ser humano. Y a esas cosas viejas pasar, ser erradicada del cristiano, nosotros somos santificados. Amén. Hay gente que piensa que aún somos pecadores y que predican eso porque el ser humano es pecador y porque los cristianos son pecadores. Tal cuestión. No. Los cristianos no somos pecadores, somos santificados, lo dice la Escritura y se lo leí en Hebreos 10, capítulo 5 al 11. Ahí lo dice. Si usted quiere, déle otra lectura ahí, estúdielo, investiguelo. Si tiene duda, me pregunta, como ya dije. Pero el cristiano es santo. El cristiano es santo, santificado mediante Cristo Jesús y los pecados son eliminados. Por eso el apóstol Pablo dice, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Por lo cual esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros es eliminada. Pero la inclinación al pecado aún está en nosotros. La inclinación al mal, el Yesed Hará, que se le conoce, aún está en nosotros. Así que recuerden eso, mis hermanos. Las cosas viejas pasaron, significa que nosotros somos santos, que el pecado se fue, por lo cual no significa que nosotros somos pecadores, como muchos predican o muchos enseñan, que todos somos pecadores aquí, que nadie es justo ni nada de eso. No. Mediante Cristo Jesús, nosotros somos santos y somos justos. Él nos justifica. Amén. De eso se trata la doctrina de la regeneración, de que Cristo nos hizo nuevas criaturas. Amén. Y ese es el gran beneficio que tiene el cristiano. Muy gran beneficio. Cuando usted le da estudio y énfasis a esa parte, mi hermano, usted se da cuenta de lo dichoso que es ser cristiano. Hay mucha gente en el mundo intentando por medios humanos conseguir la salvación y no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque esa mancha no se les quita sin que ellos primero crean y acepten a Jesús como su Salvador y sean regenerados. Mediante esos dos medios, el ser humano, la mancha de pecado se le va. Por eso, el apóstol Pablo empieza en el versículo 17 diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Entiendes? De modo que si alguno está en Cristo, está significa aceptar a Jesucristo como su Salvador y tener fe en Él, creerle, dejarse moldear. Y después dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Esa mancha de pecado se va. ¿Qué más no implica? No implica que ahora dejaremos instantáneamente de cometer nuestras malas acciones, sino que debemos de someternos a la austeridad de la Biblia. Amén. Amén. Quiero entrar a este tema. Amén. A este otro punto del mismo versículo que estamos leyendo. Aún no hemos salido de las cosas viejas pasaron. Amén. Aún no hemos salido de eso. Estamos viendo este otro punto. Y dice
que no implica que nosotros dejemos de hacer nuestras cosas malas. O sea, cuando el apóstol Pablo dice, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron. Ya, las cosas viejas pasaron, vimos que significaba que esa mancha de pecado se borraba. ¿Ya? Pero hay otro punto más. ¿Cuál es el otro punto? Que no implica que nosotros dejemos de cometer pecado o dejemos de cometer acciones. Amén. O sea, yo vengo a los pies de Cristo. Vengo a los pies de Cristo. Soy cristiano, pero en mi vida personal o en mi vida privada aún hay acciones pecaminosas. Amén. Aún hay acciones que no le gustan a Dios. Amén. Que tengo que arreglarlo para seguir santificándome. Por eso es que yo les dije en el principio, después de aceptar a Jesucristo viene una santificación, y esa es la santificación progresiva, que yo me voy santificando y me voy perfeccionando en la santificación. Amén. Esas malas acciones no se van a ir de una. O sea, usted ya es nuevo cristiano, nuevo creyente, regenerado, ahora tiene que entrar a arreglar su vida. Amén. Arreglar su vida. ¿Por qué? Porque si usted se fija, hay muchos cristianos que piensan que por ser cristiano, por ser nuevas criaturas, aquí las viejas cosas pasaron, todo ese tema, y utilizan ese versículo para esconderse y dejar que Dios haga todo, porque algunos cristianos piensan que Dios va a hacer todo. Dios les va a quitar todas las actitudes de pecado, toda la inclinación al mal. No, esa inclinación aún está en nosotros, esas acciones aún están en nosotros. Nosotros, como nuevos cristianos, como personas regeneradas, como personas hechas nuevas, espiritualmente hablando, hechas nuevas, debemos de someternos al Padre. Amén. Y dejar nuestras malas acciones. Nosotros debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nos da un nacimiento nuevo. Nos da una nueva identidad. Esa identidad quiere decir que Cristo nos cambia la naturaleza, las inclinaciones. Va en la mancha de pecado. Y nos da una nueva naturaleza de querer adorarle a Dios, de agradarle. Amén. Una naturaleza o un nuevo espíritu nos da. Para fundamentar ese punto de vista, quiero invitarnos a abrir Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13. Ya. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Dice que nosotros, usted y yo, debemos de cuidar nuestra salvación. ¿Qué es lo que es cuidar nuestra salvación? Es que si nosotros somos regenerados, somos nueva criatura, inmediatamente somos dignos de ser salvos. No por nuestra fuerza, sino por Cristo Jesús. Pero hay que cuidarse, porque mientras estamos aquí en la tierra, no tenemos que hacer la voluntad del diablo, no tenemos que hacer la voluntad de la carne, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Amén. Y de esa forma, haciendo la voluntad del Padre, nosotros cuidamos nuestra salvación. Porque después dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. O sea, Dios lo que hace en usted, al usted ser nueva criatura, produce el deseo de hacer lo bueno. Usted tiene esa inclinación de hacer el mal, pero también nace dentro de usted el deseo de hacer lo bueno. ¿Cuál decisión tiene que tomar usted como nueva criatura? Es hacer lo bueno. Amén. Someterse, por eso hablé del sometimiento. Someterse a hacer lo bueno. Recibir a Cristo o estar en Cristo es someterse a la voluntad del Padre, a la voluntad de Jesucristo. Amén. Dice en Hebreos 1,
para que me sigan acompañando, mis hermanos. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Amén. Dios en la antigüedad habló por medio de los profetas a su pueblo, a su pueblo Israel. Habló muchas veces. Y muchas veces el propio pueblo mató a los profetas porque no les gustaba lo que les profetizaban o le hablaban, ya que lo que hablaban era exponiendo el pecado de ellos. O sea, digamos, como lo de Juan el Bautista. Juan el Bautista que decía, se levantó contra Herodes y le decía, la mujer que tú tienes no es tuya, sino que es de tu hermano. ¿Qué es lo que estaba diciendo Juan el Bautista en ese momento? Que el pecado de Herodes era adulterio, porque esa mujer le pertenecía a su hermano. Amén. Y así hubieron muchos profetas. Tenemos a Elías, que se levantó contra Acab, y Jezabel quiso matar a Elías. Amén. Vemos cómo Elías le habla a Acab también de parte de Dios, pero Acab no quiso escuchar. Y la mujer quiso matar a Elías. ¿Por qué? Porque Elías era boca de Dios aquí en la tierra. Al ser boca de Dios, Elías, al momento que hablaba palabra de Dios, era exponiendo el pecado del rey y de la reina. Entonces a eso le molestaba. Amén. Por lo cual, Dios, habiendo hablado muchas veces, ellos no le escucharon ni siguieron la voluntad del Padre. Nosotros como cristianos, como personas creyentes en Cristo Jesús, como nuevas criaturas, nosotros, o como personas nacidas de nuevo, regeneradas, nosotros debemos de hacer la voluntad del Padre. Eso es responsabilidad suya y responsabilidad mía. ¿Cuál es la responsabilidad suya? Es dejar las malas sanciones de pecado. ¿Cuál es la responsabilidad mía? Es dejar las malas acciones de pecado. Amén. Eso es responsabilidad suya y responsabilidad mía. Por lo cual, cuando dice las cosas viejas pasaron, no está diciendo que Jesucristo, que Dios va a obligarlo a usted a dejar de hacer lo malo. No está diciendo eso, sino que está diciendo que la mancha de pecado se va, usted es nueva criatura sin esa mancha y ahora tiene que cuidarse de mancharse. ¿Y cómo se cuida de mancharse? Es santificándose, una santificación progresiva, dejando de hacer lo malo. De a poco, a veces de repente no de una, dejamos ciertas acciones, pero de a poco podemos dejar ciertas acciones. Por eso la santidad es progresiva, la santidad va perfeccionándose día a día. Hay gente, por ejemplo, que le gusta decir grosería, amén, que le gusta airarse de forma rápida. Y sabemos que la ira no está dentro de la obra de la carne, amén. Hay personas que les gusta andar cagüiñando, amén, y vienen con esas cosas para acá. Y cuando son nuevas criaturas, ellos piensan que Dios se los va a quitar. Pero no es así, mis hermanos. Usted tiene que controlar su lengua. Usted tiene que controlar su boca al hablar. Usted tiene que no pensar de la manera que pensaba antes y tratar de ir perfeccionándose, saliendo de esos caminos antiguos. ¿Para qué? Para seguir avanzando en la santificación. Amén. Otro versículo que tengo también aquí es Romanos 13, del 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y a lo que resisten, acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es
servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Amén. Aquí este versículo está diciendo dos cosas. Primero, que las autoridades terrenales las puso Dios y que nosotros tenemos que someternos. Segundo, es que Dios es la autoridad superior, ya que Él puso las autoridades terrenales, por lo cual también tenemos que obedecerle a Él. Así que eso, lo que le quiero dejar dicho aquí, es que hacer lo bueno viene de usted. Usted tiene que tomar esa decisión, hacer lo bueno, hacer lo malo. Dios, como le dije anteriormente en Filipenses capítulo 2, versículo 13, pone el querer y el hacer en su corazón y en el mío. Pero la voluntad de hacer lo bueno o lo malo nace de la decisión suya. Si usted elige hacer uno o elige hacer lo otro, ya es responsable usted. Amén. Y si usted quiere cuidar su salvación y cuidar su regeneración y la santificación que Dios le ofrece, elija bien y no mal. Amén. Seguimos avanzando. He aquí, todas son ellas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas ellas nuevas. ¿Qué implica? Que nuestro estado de condenación ya no está. Amén. He aquí, todas son ellas nuevas. O sea, las cosas viejas pasaron y las nuevas se manifiestan en nosotros. ¿Cuál es la nueva? La nueva, un nuevo espíritu, un nuevo corazón, una nueva voluntad de servir a Dios. Eso es. Lo segundo, que nuestro estado de condenación se va, por lo cual nosotros como nuevas criaturas ya no somos condenados no somos condenados al infierno ni al lago de fuego. Amén. Sino que nosotros nos volvemos, como ya les dije, justos y santos. Cambiamos. ¿Qué es lo segundo que implica? Que nuestra naturaleza espiritual cambia y se vuelve compatible con la del Padre. Amén. O sea, nuestra naturaleza cambia. Por eso dice aquí, he aquí, todas son ellas nuevas. O sea, toda su naturaleza cambia y usted se vuelve compatible con la de Dios. Por eso usted es santo, por eso usted es justo. No porque usted se lo merece, sino que porque Jesucristo murió y resucitó por nosotros, por amor a usted y por amor a mí. Nosotros salimos del estado de condenación y nos volvemos una naturaleza con Dios, una naturaleza compatible. ¿Dónde podemos ver eso? En 2 de Pedro 1:4. Dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Aquí está diciendo que nosotros somos naturaleza, que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Que nuestra naturaleza ahora es espiritual y que al nosotros ser partícipes de la naturaleza espiritual, también somos dotados del mismo, por así decirlo, como yo digo, ADN de Dios, de nuestro Padre. ¿Cuál es el ADN de Dios? Es santo, justo, bueno. Amén. Por lo cual nosotros somos partícipes de esa naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Santo, justo y bueno, y nosotros, mediante Cristo Jesús, compartimos esa misma naturaleza, por lo cual nosotros somos santos, justos y buenos. Amén. No al nivel del Padre, porque el Padre es 3 veces santo, es más santo que todos nosotros juntos. Amén. Yo no estoy comparando la santidad de nosotros con la de Él, porque Él no peca y nunca ha pecado y todo lo que hace es bueno. Nosotros caemos en pecado, pero no somos pecadores, ¿entienden? Mediante Cristo Jesús, nosotros somos santos. No mediante esfuerzo humano, no mediante mis propias fuerzas, sino mediante Cristo Jesús, nosotros somos santos. Amén. Después dice en el versículo 18,
Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilia consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjese, mi hermano. Dice que todo esto proviene de Dios. O sea, que Jesucristo haya venido a salvarnos mediante su sacrificio, proviene de Dios el Padre. Dios eligió eso. Jesucristo también eligió eso. Estaban de acuerdo, por lo cual fue voluntad de ellos que esto se hiciera para que la naturaleza de pecado se fuera de nosotros y nosotros podamos gozar de la misma naturaleza de Dios. Amén. Y después dice, ¿quién nos reconcilia consigo mismo por Cristo? O sea, nosotros tenemos una reconciliación con el Padre mediante Jesucristo. No hay otro medio. Amén. No hay otro medio. No hay ningún otro medio. El mundo se inventa medios y la gente cristiana también se inventa medios, pero no hay ningún medio más que Cristo Jesús. Ya que la salvación solamente la da Cristo por misericordia, por su gracia. Amén. Por su gracia, pero por su gracia nos da, no por obra humana. Hay cristianos que piensan que por sus muchas obras serán salvos. No, mis hermanos, no. Sus obras no sirven para salvarlo, sino que la salvación viene por Cristo Jesús. Amén. Hay gente que cree que porque regala 10 millones a la iglesia, porque le regala televisores a la iglesia, porque le regala instrumentos para tocar, porque le regala un computador, un púlpito a la iglesia, o incluso le compra un terreno a la iglesia para que edifiquen ahí mismo una iglesia, piensas que van a ser salvos por esa obra de caridad, por así decirlo. No, mis hermanos. Es bien recibido porque Dios pone el querer como el hacer. Es bien recibido. Pero mediante esa obra usted no tiene la salvación. Amén. ¿Qué es lo que tiene mediante eso? Es el, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Que Dios lo honra. Amén. Usted da para la iglesia. No estoy predicando, no estoy diciendo que nosotros estemos dando o que obligando a alguien a dar, sino que estoy diciendo que aquel que lo haga, Dios lo va a honrar. Claro, Dios lo va a honrar aquí en la tierra. Dios va a decir, me está ayudando para que mi obra avance, lo voy a bendecir, lo voy a ayudar en esto otro. Pero lo puede ayudar aquí en la tierra, pero esa obra no lo salva. Amén. O sea, por medio de esas acciones, Dios a usted no lo salva, sino que a usted lo salva por medio de Jesucristo. Amén. Si usted no se somete a Jesucristo, usted no es salvo. No es que yo he dado para la iglesia, no es que yo compré esto para la iglesia, no es que yo compré silla, no es que yo compré instrumento para la iglesia, yo por eso soy salvo, no. Si usted no hace la voluntad del Padre, aunque haga usted miles de obras de justicia, usted no va a ser salvo. Usted no va a ser salvo, al menos que se someta a Jesucristo, al menos que se someta a buscar a Dios, porque hay muchos cristianos que son bien dadivosos para dar a la obra de Dios, son muy bien dadivosos, pero en sus vidas privadas son pecadores, aún se mantienen en el pecado, aún se mantienen muy fuertemente en el pecado. Y quiero decirles que mediante esas obras no va a tener la salvación, sino que hay que cambiar nuestras actitudes de pecado. Amén. Eso sería el estudio de hoy día, mis hermanos. Lo voy a hacer solamente de 1 hora para que no sea tan tedioso el video, porque si lo hago de 2 horas, se van a aburrir. Se van a aburrir ya que para mí es un poco complicado estar grabando. Estar haciendo videos es como que extraño, me cuesta hasta incluso expresarme un poco. Así que este es el video que voy a subir. Estoy hablando de la regeneración utilizando el pasaje bíblico 2 de Corintios 5, del 16 al 18, donde estuvimos viendo los aspectos de la regeneración. Estuvimos viendo que ese pasaje sí está hablando del nacimiento nuevo y de la regeneración. Estuvimos hablando de qué es lo que implica ese nacimiento nuevo y qué no implica ese nacimiento nuevo. Amén. Estuvimos hablando sobre esos temas. Hoy día
utilizando este versículo y fundamentando más la doctrina bíblica. Amén. Así que si no entendió algo, mis hermanos, pregúnteme nomás. Porque como lo dije anteriormente, esto yo lo he visto varias veces. Yo lo estudio esto. Y para mí yo lo entiendo. Pero hay gente que no entiende esto, que nunca lo ha estudiado o que nunca ha investigado. Y al no haberlo investigado ni haberlo estudiado, no tiene muchas lagunas. Muchas lagunas que, que no comprenden. Y entonces es necesario preguntar. Si algo usted no entiende, pregunte para que lo pueda entender. Amén. Traté de explicármelo mejor. Ojalá lo puedan entender. Amén. Así que eso sería, mis hermanos. Me despido aquí con una oración. Amén. Señor mío, Dios eterno, Dios glorioso, te doy gracias, maravilloso Rey de la Gloria, por haberme ayudado a dar este estudio, Señor mío. Te pido, Rey de la Gloria, que cada uno de mis hermanos pueda entenderlo y pueda ser nutrido con tu palabra, Rey de la Gloria, que sus pensamientos cambien, que su nuevo estilo de ver el Evangelio, que su nuevo estilo de ver la Biblia sea de un enfoque más espiritual y más hermoso, Señor mío, hacia ti, Rey de la Gloria. Te pido, Rey eterno, Dios glorioso, que cada uno de ellos puedan ser fortalecidos si están débiles, Rey de la Gloria, a través de esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios me los bendiga.